Hola a todos, bienvenidos a Friquéame Deluxe. Por fin empezamos con el ciclo de Jim Henson y obviamente no lo puedo hacer yo solo porque tengo que tener una persona que ha escrito un libro maravilloso que es la biografía de Jim Henson. No es fácil ser verde, que tengo aquí a Miguel Ángel Parra, que ya conocéis de un especial que hicimos en su momento. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Hola, ¿qué tal? Muy bien y muchas gracias por el comentario. Disfruté muchísimo esa charla y tuve la idea de poder hacer un especial de Jim Henson con todo el ciclo analizado. Y vamos a empezar con el primer programa de hoy. Y vamos a hablar de los inicios del titiritero en toda esta maravilla de cómo empezó a fraguarse. Para mí ha sido una de las mayores, o sea, la persona que más me ha influenciado en mi vida, y la gente que me conozca sabe que soy un fan increíble, como lo es también Miguel Ángel. Y bueno, vamos a empezar a hablar del señor Jim Henson. ¿Qué nos cuenta, Miguel Ángel? ¿Cómo empezó esa historia? Pues bueno, empezó pues con el nacimiento de Jim Henson, que nació en 1936 en Greenville, Mississippi. Entonces tuvo una infancia que era muy fan de los seriales de radio y los seguía, e incluso los interpretaba en su casa y con sus amigos, los que escuchaba de La Sombra o El Avispón Verde, hasta que llegó la televisión. Cuando llegó la televisión a su casa, de repente le fascinó el formato y desde ese momento quiso formar parte de ello, ¿no? De ello o del cine, que también le gustaba mucho. Entonces, cuando se graduó en el instituto, en 1954, vio un anuncio de que buscaban niños para un programa infantil que se iba a hacer en verano, en la pausa de vacaciones, y que supieran llevar marionetas, ¿no? Entonces, con un amigo, dijo, pues mira, vamos a probar y vamos a fabricar unas marionetas, ¿no? Que eran unos vaqueros y Sí, una tengo aquí rata que esta era una rata foto, tengo aquí francesa. esta foto, ¿no? Más o menos que es de ese especial, ¿no? Sí, es Pierre la rata francesa, que además Sí. estaba basada en una tira cómica que dibujaba en el diario del instituto. Y entonces, pues hasta ese momento realmente a Jim Henson tampoco le hayan llamado mucho la atención las marionetas, ¿no? Simplemente lo vio como un camino para poderse meter en el mundo de la televisión. Entonces, el caso es que lo cogieron, a su amigo también. Las marionetas, para estar hechas por aficionados, pues la verdad es que daban el pego, y para aficionados que eran adolescentes, además, que no eran Correcto. adultos. Y tal. El caso es que el programa, pues a las 3 semanas lo cancelan y ya se deja de emitir, ¿no? Pero bueno, la prueba le había picado el gusanillo y dijo, mira, pues habrá que probar esto en el futuro a ver cómo funciona esto en las marionetas, ¿no? Ya que le había ido bien en el programa. Entonces, cuando va a la universidad, se apunta a un cursillo de marionetismo que daban en la misma universidad a la que asistía, ¿no? Y en ese cursillo conoce a la que iba a ser su mujer, que también estaba estudiando para lo mismo, ¿no? Jane Henson. Ah, ya Y tenemos, con efectivamente. ella, pues entonces crea lo que son los Muppets, que los Muppets son unas marionetas pensadas exclusivamente para aparecer en televisión. Porque él se había fijado que normalmente en los programas, que habían bastantes, habían unos cuantos de marionetas en televisión, pues se hacían con el típico teatrillo, ¿no? El de Sí, Punichinelas. de toda la vida, sí. Entonces era un actor que se ponía al lado del teatrillo y entonces hacían las punichinelas y tal. Entonces él pensó, ¿y si el decorado de estos personajes es el propio marco de la televisión, el cuadrado de la televisión? Entonces, Claro, claro, para eso necesitaban una cara que pudiera moverse, que claro, es lo que no tenían los otros títeres que se usaban habitualmente, ¿no? Eran títeres de mano de lo claro. típico. Y el papel, el papel de Jane Henson en todo esto, yo creo que fue vital, ¿no? En su vida, porque ella, aunque siempre ha sido relegada cuando nacieron sus hijos a un segundo plano, yo creo que parte fundadora de esta idea, creo que también es suya, ¿verdad? Hombre, claro, porque ella está muy interesada y cuando vio el potencial de Jim Henson y las ideas que tenía, pensó, pues tengo que ayudarle. Bueno, de hecho, en esos inicios, aunque Jim Henson era realmente el motor creativo del asunto,
pero Jane tenía muchas buenas ideas, incluso para el diseño de estos personajes, ¿no? Entonces, con ella hace una colaboración en un programa también de televisión local, que era Afternoon with Inga, ¿no? Que es Sí, un... claro, Aquí creo que está. esta imagen es del programa. Creo que es del programa, ¿eh? Porque no hay Sí, mucha información al respecto. la cámara es de NBC, porque era una cadena local, pero que era filial de NBC, pero era una cadena del sitio donde estaban, ¿no? Claro, aquí tenemos a Jane Henson, si la veis, ¿no? Es Jane Henson, Jane, ¿no? La que está al lado de Jim. Sí, la que está al lado de Jim, exactamente. Que ellos dos solos hasta ese momento eran los que se lo manejaban todo. Luego más tarde ya entra Jerry Juhl, que es un guionista, que ya lo Aquí, veremos ahora más tarde, aquí le exactamente tenemos, aquí está. Esta imagen ya es de Sam and Friends, que es el programa que hicieron después. Entonces, al principio eran ellos dos solos que hacían sketches pues, de playback de canciones y cosas muy sencillitas, pero en aquel momento eran muy innovadoras porque no se habían visto. Y bueno, este era el típico programa de entrevistas de tarde, pues típico como el que hacía María Teresa Campos o presentadores así, y le dejaban un espacio pequeñito para que hicieran un sketch. Entonces, este sketch que hacían pues en el programa dio paso ya a la foto que has enseñado, es Sam and Friends, que es un programa que era un proto show de los teleñecos, ¿no? Porque Aquí eran están solo todos los personajes. Claro, quiero volver a Jane Henson porque me parece que es una mujer que le ayudó muchísimo. Hoy en día, la actualidad, esta mujer se sabe algo de ella, porque se ha quedado los hijos, ¿no? A cargo de toda la producción del padre. Pero esta mujer, ¿qué se sabe de ella? ¿Qué Bueno, me esta puedes contar? mujer, lo que pasa, probablemente esto no ocurriría en la actualidad. Cuando empecé a tener hijos que tenían ahí una pila, Jane Henson se quedó en casa cuidando de los hijos, ¿no? Mientras el marido iba por todo el mundo, porque luego ya lo veremos que no se queda solo en Estados Unidos, pues haciendo sus producciones, ¿no? Y ella se quedó en casa pues cuidando a los niños. Probablemente en la actualidad se quedaría una niñera o alguien, o no sé, y la mujer también participaría, ¿no? Pero realmente, por desgracia, se retiró. Ya luego, cuando los hijos fueron mayores, Jane Henson pues impartía clases de marionetismo Qué y guay. cosas así, o ayudaba en Barrio Sésamo, pero no actuando, ¿no? Sino como de coach de los marionetistas nuevos y cosas así. Y en los últimos años, antes de fallecer, tenía como un espectáculo de marionetas que hacían Navidad, que era de la Natividad y tal, ¿no? Porque tenían unas raíces bastante religiosas los Henson. Jim Henson luego se apartó un poco, pero Sí, claro. bastante. Entonces, eso, de Jane Henson, por desgracia, el potencial que tenía en cuanto tuvo hijos ya desapareció porque se quedó en casa. Es una pena realmente. Era otra época y creo que hubiese aportado algo diferente. Creo que es vital el papel de esta mujer en toda Bueno, la yo creo carrera que de sin Jane. ella no existirían los Muppets, o si existieran, existirían de otra manera. Porque ella fue la que estaba allí al principio, junto a Jim Henson. Sí, la verdad Ujú. que sí. Por lo menos hacemos un pequeño homenaje porque creo que en una vida de un gran creador como ha sido Henson siempre hay alguien detrás que también hace que tú llegues, ¿no? Que llegue a ser alguien. Y yo creo que el papel de Jane es algo que a mí, por ejemplo, me llega porque es muy importante las personas que nos quieren y que nos apoyan y que nos llegan y nos empujan a lograr unas metas. Y Jane lo hizo. Así que bueno, perdona que te haya cortado, pero No, quería no. ensalzar a esta mujer. Bien. Friends era, pues eso, una especie de Muppet Show. La diferencia es que no había. Me imagino ya lo sabrá la gente, pero por si vamos cambiando el Muppet Show o el show de los teleñegos, es lo mismo, ¿no? El programa que hicieron en los años 70. La diferencia es que en este programa, que estaba presentado por Sam, que es el que ahora lleva la camiseta azul, daba paso a sketches que eran pues chistecitos o playbacks de canciones también. En el show de los teleñegos no eran playback, lo cantaban los propios marionetistas. Y no había un invitado, que esa es la diferencia. En el show de los teleñecos, que se hizo posteriormente, pues había un invitado famoso que era en torno al que giraba el argumento
del capítulo, que también está escrito por Jerry Yuhl. Efectivamente, voy a poner aquí la imagen de Jerry, pero sí que es verdad que hay una cosa que ya hablamos en su momento cuando toque hablar del show de los Muppets, que muchas veces la esencia, ¿no? o la frescura se vería colapsada por el invitado, ¿no? Y yo muchas veces me estorbaba el invitado y lo que quería ver era ver a los teleñecos, ver el show, el sketch. Claro. Y, por ejemplo, sí que a lo mejor en Sun and Friends quizá era más puro, ¿no? Más diferente, Hombre, pero claro, yo que por ejemplo en el show de los Muppets, que ya llegaremos, sí que es verdad que yo llega un momento que decía, hay que dejarle a la persona invitada y como que se relega los Muppets y para mí el programa ahí, para mí decaía bastante, la verdad. Claro, el problema principal que ya profundizaremos cuando lleguemos es que, claro, son invitados que la mitad pues son personajes estadounidenses que los españoles no conocemos o personajes que son de los años 70 y su fama no ha llegado hasta la actualidad, ¿no? Con lo cual hay muchos personajes que dices, ostras, ¿y este quién es y por qué me interesa verlo, no? Efectivamente, eso también Pero pasa. los sketches del programa son una maravilla. Sí, mira, en esta imagen, aparte de Sam, que aquí por ejemplo tiene otra vestimenta que era en blanco y negro, ¿no? Este programa era en blanco y negro. Sí, era en blanco y negro. Y la verdad es que está muy chulo. La rana se parece mucho a Gustavo, ¿no? Pero no es Gustavo, ¿no? Por lo que se ve. Bueno, en realidad es el que, por cierto, es curiosa la historia porque la hizo Jim Henson con un abrigo viejo de su madre. Joder. Lo que pasa es que en esos momentos no era una rana, ni se llamaba Gustavo, o Kermit en inglés. Eso fue después que se decidió que fuera una rana, ¿no? No estaba muy claro si era un lagarto o qué era. Qué guay, qué guay, guay. Pues mola, mola. Sí que es verdad que hay personajes que son bastante llamativos, ¿no? Así ya en color, porque en blanco y negro no se ven tan bien, pero sí que tienen, ya ves a ciertos Muppets, ¿no? Ya ves alguno que otro que van haciendo ahí. Si te fijas aquí, están como algunos a medio camino de lo que es un títere clásico y lo que es un Muppet, ¿no? Ya luego esas cabezas así como de papel maché desaparecen para ser ya cabezas de goma espuma o de tela, como son las de los teleñecos. Qué guay. ¿Y sabes si están en un museo estos Muppets? Estos concretamente tienen que estarlo, probablemente estén en el Smithsonian, pero estos no los he visto. Yo cuando fui a Nueva York los vi en el museo ¿cómo se llama en castellano? De la imagen en movimiento, sería el Museum of the Moving Image, que es de televisión y cine, que está en Queens, un barrio de Nueva York. Y lo que tienen allí son muñecos de los teleñecos y Barrio Sésamo y alguna cosa de Laberinto. Estos concretamente no están, pero sé que en algún museo están expuestos porque he visto fotografías. Increíble, es increíble, tío. A mí me encanta ya verlos, ¿eh? Yo algún día quiero ir para poder contemplar personajes de Barrio Sésamo, de los Muppets, es que tiene que ser, a mí me tiene que impactar, yo creo. Tiene que ser algo muy, ¿sabes? Muy fuerte, ¿no? Claro, y la gracia es ver muchas veces que son cosas muy sencillas, ¿eh? Porque a lo mejor lo ves de cerca y ves claramente es una pelota de ping-pong con una cosa pegada, ¿no? Pero luego en pantalla funciona. O sea qué guay, que qué guay. Bueno, eso también es un punto, hacer cosas sencillas. Pues sí, y funciona. O sea, lo sencillo funciona. Mientras tanto, le invitan a formar parte del programa de Jack Parr, me parece que era el primero, sí. Es un programa Tonight, que es del típico late show de la época, y le invitan a participar allí haciendo sketches como en el programa de Afternoon with Inga, ¿no? O sea, era un programa tipo Buena Fuente y de vez en cuando pues participaban con un sketch.
Entonces, estos sketches los ven en otros programas y los invitan a más programas. Los invitan, por ejemplo, al Jimmy Dean Show, donde aparece el perro Rolf, que es el pianista que más tarde aparece en Los Teleñecos. And this is Ralph, and we'd like you to say hello. Well, thank you, Jimmy. Thank you. It's a real pleasure to be here as official spokesman for the dog world. And in the words of our president, que es un personaje que se creó para una campaña publicitaria de Purina, la marca de comida para perros. Qué bueno. if ordinary dog foods leave you flat, try Purina Dog Chow, right? Right. I tell you, Ralph, there's only one answer to this dog food problem. Asparagus. Tender, succulent asparagus. Well, it may be all right for you, Baskerville, but I like Purina Dog Chow. But asparagus is nourishing. It's got vitamins. Purina Dog Chow is more nourishing. It's got all 43 vitamins and minerals a fella needs to make him feel all dog. Ha! Asparagus tastes good. Purina Dog Chow tastes better. It's flavor charged. Look, Baskerville, you go and enjoy your asparagus. It's past my chow time. Make chow time eager eater time for your dog. Feed him new flavor-charged Purina Dog Chow. So delicious, we guarantee your dog will love it or your money back. And if your grocer happens to be out of Purina Dog Chow, try asparagus. Bueno. Lo que pasa es que Jim Henson iba reciclando los personajes y los usaba en anuncios, los usaba en sketch y más tarde los usó en programas y películas, ¿no? Entonces, aparecen después en el Ed Sullivan Show, que es un programa con una audiencia muy grande, también un late show. Gonna sing Anthony Newley's What Kind of Fool Am I? Thank you, Mr. Solomon. Thank you very much. Ray, if you please. What kind of... Y a partir de ahí, eso le abre ya puertas para trabajar en muchos más sitios, ¿no? Sobre todo en publicidad, donde los personajes pues les solicitan para que participen en campañas publicitarias. La más conocida es la de Wilkins Coffee, que era una marca de café, y llamaba mucho la atención. Probablemente en la actualidad no se pudiera hacer, porque no se puede. Que era una marca de un tipo que le encanta el café de la marca Wilkins y un otro personaje que odia el café, ¿no? Entonces, como el otro no quiere tomar café, lo que hace el otro personaje es matarlo de diferentes maneras, pegándole un tiro, envenenándolo, tirándole una pesa desde el techo, lo que sea, ¿no? Entonces, cada anuncio acababa con la muerte del otro diciendo, bebé de Wilkins Coffee. Have anything for people who don't drink Nash's coffee? Certainly. Here you are, friend. And it won't cost you a cent. What's a young kid like you doing with a bottle of Calso water? I'm on the wagon, Pop. Fresh kid. How about a sandwich made with Marina bread? No, I'll take Bernard next. Ooh, that's smart. What do you mean tasty bread is baked while you sleep? I'm awake. Like I said, tasty is baked while you sleep. Sí, tengo que decir que... Y lo peor que son súper graciosos, súper frescos. Y creo que ahí
empieza, por así decirlo, el humor de Jim Henson, ¿no? De ese Claro. humor gamberro, destructivo, y creo que hoy en día no se podría hacer estos programas, pero creo que son necesarios y para mí son muy divertidos, y creo que la marca ganó mucho dinero porque funcionaban como un reloj, ¿no? Esos Claro, anuncios. claro. De hecho, la marca, como funcionaban tanto los personajes, llegó a regalar los muñequitos de goma con los paquetes de café, que si los buscáis ahora en eBay valen percal, ¿eh? O sea, están muy, muy buscados esas Pues yo figuras. me encantaría tenerles, tío, porque encima son sencillos, pero es que son sketches muy divertidos. Es que yo creo que te pones a verlos y te quedas totalmente embobado, ¿no? Me parece una maravilla, una maravilla. Y Claro, esos, porque fue esos antes, muñecos, justo en los años 60, aunque no estamos como ahora, en los años 60 empezó a haber ya un poquito más de censura y tal. No censura, sino que se hacían las cosas un poquito menos ácidas. Pero esta es la época en la que la televisión aún era el oeste, ¿no? Entonces ahí no había censura alguna. Y yo recomiendo que la gente los busque en YouTube. sí, he visto que hay, que están expuestos, ¿no? Los muñecos de verdad. Creo que he visto imágenes de que están en una vitrina, creo que los tienen en algún museo. Sí, sí, porque Jane Henson, justamente antes de fallecer, lo que era todo el fondo de muñecos antiguos que tenía en el almacén, lo donó a diferentes museos. O sea que probablemente estén en algún museo del mundo. Está el museo del Puppeteers of America, que no sé exactamente ahora dónde está, no sé si es Atlanta o un sitio así, que tienen bastante. Está el Smithsonian, que está en Washington, que también tiene varias cosas, y el que hemos comentado antes de Nueva York. Qué guay, qué Yo guay. en el de Nueva York no lo he visto, con lo cual tiene que estar en alguno de los otros. Pues después de todo este recorrido, que ya era un personaje bastante famoso, pues Jim Henson iba por festivales de marionetismo o obras de teatro que hacía la gente buscando gente para su equipo, ¿no? Y en el Festival de Puppeteers of America, que es como una convención que se hace anualmente, donde se reúnen pues, todos los profesionales de este género, conoce a Frank Oz, que será su socio más importante, que era un adolescente en esos momentos, no sé si tenía 17 años, me parece, por ahí. Entonces estaba haciendo una pequeña actuación en este festival. Frank Oz viene de una familia de marionetistas y gente del mundo del espectáculo, o sea que desde pequeño ha estado haciendo esto. Luego ya, cuando se hizo grande, se convirtió en director de cine, que ha hecho La tienda de los horrores y otras Sí, muchas películas. un grande. Y allí conocí a Frank Oz y en cuanto vio el talento que tenía, de seguida lo quiso fichar, ¿no? Y Frank Oz, que ya conocía la fama de Jim Henson, pues no se lo pensó dos veces. Yo creo, ¿cuánto crees que ha sido de importante que conociera a Frank Oz, Jim Henson, en toda su carrera? Yo creo que es importante porque, sobre todo si se ven todos estos sketches previos, se ve la evolución, ¿no? Primero está con Jane, que son pues cosas muy sencillitas, playbacks de canciones de la época. Luego entra Jerry Juhl, que les añade el humor más cafre de los teleñecos. Y luego con la llegada de Frank, lo que consigue Jim es una pareja artística, porque sí, es cierto, su mujer era la pareja artística y su pareja real, pero la química que hay con Frank Oz es como el gordo y el flaco, ¿no? O Abbott y Costello. Siempre tienes el polo opuesto, ¿no? Porque incluso el propio Frank en la vida real era el opuesto de Jim, ¿no? Que Jim era un tío muy positivo, muy tal, y Frank era Ace, que está vivo, un poco más, pues como Blas, el personaje que luego hizo en Barrio Sexto, ¿no? O la señorita Peggy, pues es como el opuesto siempre del otro personaje que hace Frank Oz, ¿no? Y por esa misma época también conocen a Don Salin, o Don Salin, no sé cómo se pronuncia exactamente, que es el que se encargaría de perfeccionar el diseño de los Muppets. Don Salin se dedicaba exclusivamente
basándose en los diseños que le pasaba a Jim Henson, a confeccionarlos con su equipo, que era el Muppet Workshop, que es el taller que estaba en Nueva York, que se dedicaba a crear los Muppets, tanto para las campañas publicitarias como para Barrio Sésamo o Sesame Street. No confundir con el Creator Workshop, que ya llegaremos, que es donde se construían criaturas como las que se vieron en Cristal Oscuro, Laberinto. Que ese taller estaba en Londres. O sea, el de los Muppets está en Nueva York, el de los Creature Workshop estaba en Londres porque se rodaban las películas allí porque salía mucho más barato. Entonces, Don Salin se dedica a eso y perfecciona una cosa que se llama el triángulo mágico, que es lo que vemos aquí. El triángulo mágico son esos 3 puntos donde está la nariz de, por ejemplo, de esta especie de Blas que vemos aquí, y los 2 ojos. Si te fijas en cualquier foto de los Muppets, casi todos tienen esa estructura, ¿no? Un triángulo donde van los 2 ojos y la nariz. Y la costura Henson. La costura Henson es una cosa que se inventó probablemente Jim Henson o Jim cuando cosió el primer Gustavo, que es la costura que va en medio de la cara, que con la tela que utilizaban no se veía y quedaba prácticamente invisible a la vista, ¿no? Entonces, con estas ideas, Don Salin perfeccionó los Muppets hasta el día de hoy, ¿no? Que otras generaciones de costureros pues lo han ido, y diseñadores lo han ido pues mejorando. Me queda loco, tío. O sea, que les hacía la costura por el frente de la cara. La costura cuando se ve, porque sobre todo en los vídeos antiguos estaba todavía por perfeccionar. Si te fijas, la costura está justo en medio de la cabeza. En casi todos. Probablemente a lo mejor hay alguno que no, pero... Lo disimulaban increíble, ¿eh? Porque yo siempre pensé que la costura, como todo muñeco, no está detrás, ¿no? Qué guay, tío, qué guay. Pues, no claro, parece... Pero sí. En realidad, si se busca que hay en internet los patrones de un Muppet, es eso, son 2 piezas que las coses y entonces al coserla tienes la forma de la cabeza o del cuerpo, lo que sea. Claro, y toda esta estética, nuestra manera de diseñarlos, los cogieron como espuma para llevarlos a cabo. Entonces es una historia muy, muy curiosa que la contaron en el canal Guillermo Fesser y Juan Luis Cano, que tenéis el vídeo para que lo contaron la historia de cómo conocieron a que conocieron a Kermit Love y cómo fue ese diseño. O sea, fue muy curioso, macho. Sí, bueno, esa idea surgió cuando estábamos en Los Ángeles. Durante una temporada estuvimos haciendo el programa desde Los Ángeles, en el año 91, 92, por ahí. Y entonces allí surgió la idea de hacer un programa de marioneta para adultos. Trasladar los mismos personajes, las mismas historias que hacíamos en la radio, trasladarlo a imagen. En el pueblo de la chica, de la mujer de Guillermo, de Sara, que es donde vive ahora, se llama Rainbow, vivía este señor que se llama Kermit Love, era socio de Jim Henson y fue el creador de la rana Gustavo. Guillermo le conoció allí en el pueblo de Sara y entró en contacto con él. Y entonces le dijo, oye, pues mira, tenemos una idea, yo trabajo en la radio, no sé qué, tenemos una idea de hacer esto, no sé qué, ¿tú nos ayudarías? Y nos ayudó hasta el punto de que mandamos allí a la factoría Henson a los que nos iban a fabricar luego los muñecos de goma espuma, que se llamaban Deliciosa Royala, les enseñó las técnicas, ellos nos hicieron los muñecos y se vino a España y el primer programa lo grabamos con él de asesor. Y bueno, pues fue muy importante para nosotros, ¿no? El contar con ese señor que además era como Papá Noel, tenía el pelo blanco, larguísimo, con una barba blanca, parecía Papá Noel. Y era un señor entrañable, tenía su carácter también, ¿eh? Guillermo, bienvenido. Hola, buenos, ¿qué tal? Estábamos hablando de Kermit. ¿Cómo surgió la idea de esos muñecos? Pues porque nos apetecía no dejar pasar la oportunidad de empezar en la televisión privada en España, que era un momento de luz y de color y bastante excitante. Date cuenta que veníamos de un país en el que solo había un canal de televisión en blanco y negro y la radio se apagaba por la noche. Esa fue nuestra infancia. Y de repente había un mar de posibilidades, sobre todo de participar en la televisión, ¿no? Y por coincidencias del destino, porque Kermit Love era vecino del pueblecito donde nació mi mujer y donde yo estaba pasando el veraneo en aquel momento. No, venía de California, bueno, estaba ahí. Y bueno, pues
se nos ocurrió de repente, pensando en este personaje, que igual podíamos hacer muñecos. Y luego le conocimos de una manera, yo le conocí de una manera muy absurda, y es que el dentista me dijo que había un señor que hacía muñecos en el pueblo, que por qué no le llamaba, y me dio el teléfono, y yo le llamé y no sabía quién era, y me dijo que, bueno, que estaba muy liado, pero que se iba a Nueva York al día siguiente en el tren, que si quería acompañar el tren mientras estuviéramos encima de las vías, que él me escuchaba. Y fueron 1 hora y 40 minutos yo contándole mi vida a este humano con barba blanca y a su novio, a Christopher Lyle. Cuando llegamos yo pensé que ya pasaban de mí, pero me dijo, ¿qué tienes que hacer ahora? Digo, pues nada, que voy a tener que hacer, volverme a mi pueblo apenado. Ya te he contado la historia, no me he hecho ni caso. Pero me dijo, no, vente conmigo y tal. Y entonces me llevó a su estudio, que estaba en la parte de Wall Street, en una calleja y tal. Y allí entramos y sacó de una repisa que tenía cajas y tal, sacó no era Epiblast, pero algún personaje de entonces, de Barrio Sésamo, de tal, ya no me acuerdo quiénes eran, pero bueno, el que me dijo, póntelos a ver qué tal, y yo no me había puesto un muñeco en mi vida, es ridículo. Pero bueno, en esa conversación tal, por algún motivo pensó que podía ser divertido pringarse en el proyecto y se pringó, y así vino Kermit Love a España a ayudarnos a poner el programa de muñecos en marcha. Es historia. Claro, Kermit Love era otro de los diseñadores que había, que entró mucho más tarde, ya Claro. con Barrio Sésamo, que es el que hizo Big Bird, lo que aquí sería la gallina gaponata. Ya en esta época, pues empieza a experimentar, porque tampoco Jim Henson, si nos fijamos en su carrera, no se quiere quedar estancado en una cosa, aunque muchas veces pues no tiene otra que volver a cosas de Muppets y teleñecos, que es lo que la gente estaba demandando, ¿no? Pero en esta época hace 2 cortos, Timepiece y The Cube, y de hecho es nominado a los Oscars por uno de ellos, y son unos cortos bastante surrealistas, sobre todo el primero, que realmente se nota que lo que quería hacer en el mundo del cine, ¿no? O sea, innovar y experimentar. Luego, para poder, eso era lo que hacía artísticamente, ¿no? Pero para poder ganar dinero, lo que empezó a hacer son pues una serie de especiales en televisión. Sí. Que para poder obtener un programa semanal, como luego consiguió, con los Muppets, ¿no? Y entonces aquí los tengo apuntados porque así de memoria tampoco los recuerdo, pero tenemos, por ejemplo, Tales of Tinker-Dee o Land of Tinker-Dee, que es del año 62 y 64, que son como unas pequeñas fábulas. Sí, yo recuerdo que es como la rana Gustavo, que es una especie de bardo de la época medieval. Entonces presenta como estas fábulas que pasan en la tierra esta de Tinker-Dee. Y bueno, eso tenía la intención de que diera paso a un programa. Pero bueno, lo que consiguió con ello es que el personaje de Gustavo se hiciera famoso y a partir de ahí aparecen casi todos los proyectos. Poco después sale, por ejemplo, poco después, esto era en el año 64, en el año 69 hace Hey Cinderella, que es una versión como de la Cenicienta, en la que aparece Gustavo también, y está dirigida por John Stone, que será uno de los creadores y directores de Barrio Sésamo. Sí, mira, aquí es esta. Es que tengo, mira, voy a ponerme en grande. Tengo este VHS, que es el Príncipe Rana, pero no sé, tío, si no, este es The Frog Prince. The Frog Prince es el siguiente especial que hace en el año 71. Vale, pues sí. Mira, ok. Pero bueno, está en la línea, ¿eh? O sea, es coger cuentos clásicos y hacer la versión Muppet. Porque ya lo siguiente que hizo antes de Barrio Sésamo es Los Músicos de Bremen también, que se llamaba The Muppet Musicians of Bremen. O sea, era una versión de los Muppets. Eso. Entonces, claro. Ya era el despertar, ya realmente ya empezaba a hacer shows y. Claro, a todo esto. Jim Henson continúa apareciendo en sketches del show de Ed Sullivan, que por eso la gente no se olvidaba de los personajes y las cadenas les daban especiales de televisión como estos, porque aparecía en el programa de Ed Sullivan y aparte aparecían en anuncios que seguían haciendo Jim Henson Productions. Claro. ¿Y esos especiales quién los emitía?
¿Qué cadenas? Los emitían en las diferentes cadenas de la época. Sí, Vale, en aquella época creo que las 3 grandes cadenas eran NBC, ABC o la CBS. guay. Que bueno, siguen siendo las grandes cadenas que hay ahora, aunque ahora hay un montón y ya con las plataformas que hay tipo Netflix, pues ya ni te cuento. Pero las 3 grandes cadenas eran esas y se producían para ellas. Guay. Luego vuelvo a la etapa de Henson ya con sus cortos. ¿Por qué no se dedicó a ello? Porque yo creo que realmente, aunque los Muppets realmente fue su gran creación y todo lo que hizo, luego ya con Cristal Oscuro dentro del laberinto, ¿por qué no si ya tuvo éxito, tuvo nominado a los Oscar y demás, ¿por qué no continuó haciendo esos cortos, esas producciones independientes? Básicamente porque no conseguía financiación, principalmente. De hecho, tendría que ver exactamente en qué época está escrito y pensado, ¿no? Pero hay una historia que se llama Tale of Sun, Cuento de Arena, que era un largometraje también bastante surrealista, como el Timepiece este que hemos hablado, y nunca consiguió rodarla. Y curiosamente este guión se hizo una adaptación hace poco en cómic, que está disponible en castellano también, Cuento de Arena. Sí, lo recomiendo bastante. Es una pena porque creo que Jim Henson nos hubiese dado algún producto increíble y seguramente alguna película de estas de culto que se quedan como todas sus obras, porque al fin y al cabo al principio no tenían éxito, pero luego con el tiempo la gente las adora, pero en su momento se llevaron el chasco. Pasa ¿sabes? mucho, sobre todo con muchas películas de los años 80, suyas y no suyas, que ya llegaremos, que en su momento no recaudaron demasiado, no funcionaron demasiado bien y luego con el tiempo pues se han hecho cómics, la gente no ha dejado de verlas en DVD, en vídeo, en donde estén puestas, ¿no? O sea, se han convertido en películas de culto. Claro, y de todo los cortos que hicieron, los cortos televisivos que hicieron con los Muppets, ¿tú destacarías alguno? A ver, el Frog Prince me gusta porque sale el personaje que no sé si se verá en la carátula. Sí, espera, voy a poner aquí. El personaje de Robin, que es el sobrino de Gustavo. Mira, aquí está. Aquí está. Aparece por primera vez. No lo recordaba, ahora lo veo en la portada. Esa especie de monstruo que hay, que es como una bruja en la portada. Aquí. Mira, pues fíjate, esto no lo recordaba. Estos 2 personajes que aparecen en la portada son personajes de Tinkerbell también. Porque es como una bruja y un rey que aparecen en la... O sea que al principio estaban todos como unidos un poco, ¿no? Entonces, ¿qué te iba a decir? Este me hace gracia por eso, por la aparición del sobrino de Gustavo. Probablemente de especiales así sueltos, me gustan los que son exclusivamente de teleñecos, que ya llegaremos cuando hablemos de los teleñecos. Sí, tengo que decir que Planeta Agostini se sacó una colección que es... me cuesta mucho conseguir toda la colección porque los títulos que me faltan no los he visto nunca a la venta y tengo que reconocer que sacaron casi todo, incluso los especiales que estoy nombrado los he visto en el catálogo en español. O sea, sacaron cosas muy raras porque esto ni siquiera recuerdo que haya salido en DVD. O sea, es bastante curioso. Sí, ya te digo que quitando las grandes películas que están en DVD, aunque se están descatalogando y ya, pero realmente sacaron producciones que no están a la venta y que conseguir sus VHS porque no están en DVD, ¿eh? O sea, y yo el de la película de Big Bear, de la gallina caponata, aquí se llama, ¿no? La tuve que comprar importada, ¿eh? Sí, la de Follow That Bear. Sí, la tuve que comprar importada porque aquí no estaba, ¿eh? Así que muy triste, pero sí que es verdad que en esta colección hay un par de, o 3 incluso, de cintas que son como lo que decíamos antes, quitando los invitados se queda el producto más puro, montajes de los sketches de los teleñecos, ¿no? Pues no sé si era uno de los sketches de rock, otro de tal, entonces hacen como una selección y de los mejores momentos. Sí, tengo ahí la cinta también de esos especiales. Yo voy recolectando lo que puedo, pero sí que es verdad que se ha quedado muchas cintas, sobre todo esta colección de Planeta Agostini, muy perdidas
y tenerlas es bastante complicado, pero bueno, está muy bien. Bueno, hasta aquí este pequeño blog, y que nada, gracias Miguel Ángel. Gracias a ti. Está por ahí. Y nos veremos en próximos programitas de la obra y este ciclo que estamos haciendo en Frikiame de Jim Henson. Así que hasta luego. Adiós, chicos. Adiós. Hasta luego. Adiós, adiós. ¡Ey! ¿Qué pasa, friqueros? ¿Os está gustando el ciclo de Jim Henson? ¿Sí? ¿Sí? ¿Queréis saber más información? Pues aquí tenéis el libro de Miguel Ángel Parra. El universo de Jim Henson no es fácil ser verde. Tendréis más información detallada y un lujo de detalles de todos los productos de Jim Henson. Incluso, mira, ahí estoy yo, con mis amigos y con Jim. Pues ya sabéis, a comprarlo, a disfrutar de la lectura y sobre todo a ver los vídeos de Frikiame sobre Jim Henson. Os queremos. Adiós.